Hola, buenas tardes. Bueno, les damos las bienvenidas en nombre de Fundación OSDE. Gracias por estar acá compartiendo esta actividad hoy con nosotros. Queremos comentarles que nos interesa comenzar puntual para todas las personas que estuvieron aquí puntualmente, fundamentalmente también porque esta actividad está siendo retransmitida en todas las filiales de OSDE del país, en cada uno de los auditorios, así que les damos la bienvenida también a cada una de las filiales que están compartiendo esta jornada con nosotros. Queremos agradecer fundamentalmente a todos los especialistas que van a estar hoy compartiendo estas disertaciones con nosotros, que han venido algunos de Capital Federal, viajado especialmente para estar aquí. Mi rol aquí tiene que ver con agradecer fundamentalmente a las empresas auspiciantes, que gracias a las empresas podemos desarrollar este tipo de actividades en Fundación OSDE, tanto las jornadas como estas de actualización médica, como las actividades culturales y artísticas, son posibles gracias a estas empresas que voy a mencionar y que nos dan la posibilidad de continuar desarrollando estos emprendimientos. Acudir a emergencias médicas, Diagnóstico Maipú, Diagnóstico Médico, Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, Fundación Científica del Sur, TCBA Centro de Diagnóstico y Fundación Jaime Roca, IMAT Centro de Diagnóstico por Imágenes, Promedón Sociedad Anónima, BIT Centro Médico de Terapia Radiante, Grupo Paramedic, Diagnóstico Rojas, Grupo Gama, Grupo Oroño, Barcelona Vinos, Droguerías Rofar, Európtica, Freisenet, Yerdó, MC Catering, Novacorp, Pablo Aliendro Catering y Servicios, Paladini, Sanatorio Británico, Sanatorio Americano, Sanatorio Mapasi y Droguería Ciencia. Así que, bueno, esto nos posibilita compartir este espacio. Les damos las gracias entonces. Espero puedan compartir y disfrutar de esta jornada. Simplemente decirles que los certificados para todos los aquí presentes los van a poder retirar dentro de una semana en la recepción del edificio. Y les cedo la palabra al doctor Roberto Fournier, que es subgerente de servicios asistenciales de Filial Rosario. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, desde la filial OSDE Rosario le agradecemos a la Fundación OSDE por habernos designado para una muy interesante jornada como es la que nos reúne en el día de hoy, que es una puesta al día en diagnóstico por imágenes. Como bien lo adelantó Janina, nos visitan hoy 4 prestigiosas personalidades dentro de este rubro, como son los disertantes que ahora mi colega y compañero Bernardo Bergrot va a ir presentando. Desde ya le agradecemos al auditorio presente y a todos los colegas que nos están escuchando en el resto del país. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Paso la palabra al doctor Bergrot. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias al contador Daniel Pepe que nos permite amablemente poder transmitir los conocimientos médicos. Desde Rosario y en conjunto con la Fundación Intramed, esta serie de conferencias van a salir al resto del mundo. Por una cuestión climática, la doctora Carrascosa, que iba a empezar con la disertación, no pudo llegar y vamos a empezar la misma con el doctor Santiago Rossi, que va a disertar acerca del nódulo pulmonar subsólido, criterios actuales. El doctor es médico especialista en diagnóstico por imágenes de la Universidad de Buenos Aires, fellowship en imágenes torácicas de la Duke University de Estados Unidos, reviewer del área de tórax de Radiographics del American Journal of Radiology, board editorial del Journal Thoracic Imaging y director médico del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi de Buenos Aires. Santiago, muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En los próximos 25 o 30 minutos, no sé si podemos bajar las luces y eso. Vamos a tratar de cubrir
un tema que es el nódulo subsólido. ¿Por qué es importante entender lo que es el nódulo subsólido o el nódulo pulmonar, en este caso subsólido? Primero lo que vamos a tratar de cubrir es parte de las características imagenológicas del nódulo subsólido, tratar de ver qué rol tienen las imágenes en el diagnóstico de estas imágenes nodulares y ver un poquito las guías de propuestas por las distintas sociedades para el manejo de estos nódulos y un poco mi apreciación personal del manejo de los nódulos subsólidos. Antes de comenzar a describir qué es el nódulo subsólido, ¿por qué es importante que nosotros diagnostiquemos por medio de las imágenes la patología nodular? Porque nosotros lo que tenemos que tratar de diagnosticar es el cáncer en la etapa temprana. Es importante tener en cuenta, este es un último trabajo de Nelson, que es el estudio de screening de Holanda y Bélgica, en el cual, como vemos acá, la mayor cantidad de nódulos y cáncer están localizados en el lóbulo superior derecho, en menor cantidad en el lóbulo superior izquierdo y luego en las bases pulmonares. Es importante esto porque es a donde tenemos que ir a buscar las imágenes nodulares cuando nos planteamos frente a una tomografía o una radiografía de tórax. Lo primero que voy a hablar es un poco cómo protocolizar, y es lo único técnico que voy a mencionar hoy en esta charla, cómo protocolizar desde el punto de vista de las imágenes la evaluación de pacientes que vienen para seguimiento o para evaluación de nódulo. Hoy es muy importante el tema de la dosis, trabajar con baja dosis. ¿Qué es trabajar con baja dosis? El término baja dosis es un término, a mi entender, muy mal utilizado porque nadie sabe qué es la baja dosis. Trabajar en baja dosis para pulmón es trabajar en un kilovoltaje entre 100 y 120 kilovoltios y en una miliamperaje que va entre 40 y 80 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que le estamos dando una dosis al paciente de aproximadamente entre 10 y 14 radiografías por tomografía computada, en vez de las tomografías convencionales, que son aproximadamente 60 a 80 radiografías de tórax. Esto es importante porque de esta manera nosotros protegemos al paciente en el seguimiento de imágenes nodulares a futuro. Las tomografías son generalmente sin contraste y hay que usar cortes muy finos para poder ver ese nódulo pulmonar y poder caracterizarlo. Esto, si podemos bajar las luces sería buenísimo, porque si no las imágenes se van a ver mal. O un poco, ¿no? Pues son muy sutiles y... ¿Qué es importante? Esto es una tomografía realizada con dosis convencional. En el seguimiento se hizo muy baja dosis, 100 kilovoltios, 60 miliamperes. Esto es... Perfecto, muchas gracias. Esto es un 1.4 milisievert. Y vemos que el seguimiento de esa imagen nodular nos sirve para ver si hay cambios o no hay cambios en esa imagen nodular pequeña en vidrio esmerilado. ¿Está un poco más ruidoso? Sí, está un poco más ruidoso. Yo creo que con los software que se están desarrollando a futuro, este ruido va a tender a desaparecer y vamos a poder bajar más todavía la dosis de radiación a los pacientes. Para que tengan una idea de qué es la radiación, hoy las tomografías convencionales se están manejando en 6.6 milisieverts, y estamos tratando que en el screening o en la evaluación de nódulos en pacientes fumadores logremos estar en aproximadamente 1 milisievert. Acá está la radiografía de tórax y esta es la radiación que recibimos en un vuelo de Hong Kong a Estados Unidos. Es importante tener en cuenta esto porque hay muchas otras causas de radiación al cuerpo humano y desde el punto de vista médico tenemos que reducir la radiación lo máximo posible para hacer diagnóstico. Esto a veces lleva a que la imagen no sea tan nítida o tan linda como solíamos ver. Pero el estudio que nosotros hacemos no es para ver la imagen, sino para tener un diagnóstico. Y eso es muy importante cuando uno recibe un informe. No es tanto la imagen, sino quién lo firma y cuál es el diagnóstico que ponen en la tomografía computada. Con respecto a la caracterización, vamos a hablar un poquito de la atenuación, focalizándonos en lo que es el nódulo subsólido. Aquí tenemos tres imágenes nodulares, una imagen nodular sólida, vemos un nódulo sólido con espículas en un paciente con enfisema. ¿Y qué es el nódulo subsólido? El nódulo subsólido contiene vidrio esmerilado. Podemos tener un nódulo parcialmente sólido, que son esos nódulos que tienen áreas de vidrio esmerilado y áreas de contenido sólido, como en este caso. Vemos el vidrio esmerilado, que es el crecimiento lepídico del tumor, y el área sólida. Y estos nódulos en vidrio esmerilado puro, como en este caso de bordes netos y definidos, y en este caso una imagen nodular de vidrio esmerilado con imágenes aéreas en el interior.
Esta es la diferencia, nódulo sólido, nódulo en vidrio esmerilado, nódulo parcialmente sólido. El que más nos tiene que preocupar es el nódulo parcialmente sólido, porque es el que más incidencia de cáncer de pulmón hay cuando vemos estos nódulos. Es importante, antes de avanzar y mostrarles la clasificación, tener en cuenta que muchas de estas imágenes nodulares son transitorias, o sea, las vemos y después en un seguimiento desaparecen. Hasta un 38 al 70% de los nódulos subsólidos suelen ser transitorios. En un estudio de screening el 69% de estos nódulos y en otro el 37 al 48%. O sea, hay una alta incidencia de estos nódulos que cuando hacemos el seguimiento van a desaparecer, porque son causas benignas y muchas veces inflamatorias y tienden a desaparecer. En este caso les voy a mostrar, es una imagen nodular, un nódulo subsólido localizado en el lóbulo inferior izquierdo. Hacemos el seguimiento al mes y hay resolución de esa imagen nodular subsólida. Otra imagen nodular subsólida de bordes poco definidos con engrosamiento de septos. Vemos a los 3 meses un seguimiento y resolución de esa imagen. El planteo es si tenemos que hacer un seguimiento tan temprano o hacer un seguimiento más tardío. Eso lo vamos a hablar más en la parte final de la charla cuando vemos el manejo de los nódulos. ¿Por qué es importante los nódulos subsólidos? En un proyecto de screening que se llama el CAP, que fue el primer proyecto de screening de cáncer de pulmón, se vio que el 39% de los nódulos subsólidos eran malignos, mientras que solo el 7% de los nódulos sólidos. Esta es la importancia de detectar un nódulo subsólido. Dentro de los nódulos subsólidos, el 63% de los nódulos parcialmente sólidos era maligno, mientras que el 18% de los nódulos en vidrio esmerilado era maligno. Volvemos a insistir sobre los nódulos parcialmente sólidos, que son los que a mí no se me pueden pasar. En la nueva clasificación, una clasificación que ya tiene un par de años, tenemos que detectar que hay 2 lesiones preinvasivas. Una es la hiperplasia adenomatosa atípica, que está dada por una imagen nodular en vidrio esmerilado de bordes netos, generalmente menor a los 5 milímetros. El adenocarcinoma in situ, que generalmente se ve como una imagen nodular en vidrio esmerilado de un tamaño un poco mayor. El adenocarcinoma mínimamente invasivo, que puede presentar nódulos en vidrio esmerilado o nódulos parcialmente sólidos. En este caso vemos un nódulo con una imagen sólida en el centro y el vidrio esmerilado en la periferia. Y el adenocarcinoma invasivo, que es una imagen que va de parcialmente sólido a sólido. Creo que es un poco una ensalada todo esto, pero vamos a tratar de ir ordenándolo. Cuando vemos la clasificación actual, tenemos que tener en cuenta que el adenocarcinoma in situ era lo que antes denominábamos adenocarcinoma bronquiolo-alveolar. Es un tumor generalmente menor a los 3 centímetros, puramente lipídico. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a ver ni retracción ni infiltración, sino que va creciendo sin producir distorsión de la arquitectura pulmonar. El mínimamente invasivo es predominantemente lipídico, tiene un foco invasivo menor a los 5 milímetros, por eso no tiene tanto componente sólido, y es menor a los 3 centímetros. Y el invasivo, sobre todo el predominantemente lipídico, es un tumor que tiene una infiltración más de 5 milímetros y la imagen que vamos a ver es generalmente un nódulo parcialmente sólido con un componente sólido mayor. Yendo a las distintas clasificaciones que mencioné recién, la hiperplasia adenomatosa típica es un precursor de adenocarcinoma y es una proliferación de neumonocitos tipo 2 o células tipo clara, que en realidad es una atipia celular leve o moderada. Generalmente se ve vidrio esmerilado menor a los 5 milímetros o puede llegar a los 10 milímetros. Estos pacientes generalmente hay que seguirlos, muchas veces se siguen por un tiempo largo, pero haciendo un seguimiento anual. Y muchas veces no hay cambio, por eso es una lesión preinvasiva y no suele tener una alta incidencia de malignidad, al contrario, la sobrevida es del 100%. El adenocarcinoma in situ, antes denominado bronquiolo-alveolar, lesión preinvasiva, como les dije antes, menor a 3 centímetros, crecimiento lipídico puro, no tiene invasión del estroma vascular, linfática o pleural. Necesita confirmación histológica, eso es importante. La sobrevida del 5%, a los 5 años es del 100%. ¿Qué vemos en la tomografía computada? En el no mucinoso, como les dije antes, nódulo en vidrio esmerilado, a veces imágenes areolares, otro nódulo en vidrio esmerilado con imágenes aéreas en el interior como burbujas. Este es un adenocarcinoma in situ no mucinoso.
Es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial, casi imposible, entre una hiperplasia adenomatosa típica y un adenocarcinoma in situ. Las características imagenológicas muchas veces son similares, hay que hacer un seguimiento o se necesita confirmación histológica. El mínimamente invasivo es predominantemente lipídico por el vidrio esmerilado, puede tener una invasión del estroma menor a los 5 milímetros y no tiene invasión linfática, vascular o pleural. Necesita confirmación histológica también. ¿Qué vemos en la tomografía computada? Podemos ver nódulo en vidrio esmerilado, a veces con un menor componente sólido por el colapso alveolar que pueden tener estos tumores en el centro. Este también vidrio esmerilado puro con un área de mayor atenuación, o podemos tener nódulos parcialmente sólidos como vemos en este caso. Sobrevida también cercano al 100%. El predominantemente lipídico, que es el antiguamente denominado subtipo mixto con bronquiolo alveolar no mucinoso, es un tumor predominantemente lipídico con una invasión del estroma mayor a los 5 milímetros, no es mucinoso y esto es importante, puede tener invasión linfática, vascular o pleural. La sobrevida va al 90%. Acá vemos una imagen nodular subsólida con un área de vidrio esmerilado, área sólida, imágenes aéreas en el interior y algunos tractos que se extienden hacia la pleura. Dentro del punto de vista imagenológico vemos nódulos en vidrio esmerilado o sólidos, o sea, parcialmente sólidos o sólidos. Tenemos una imagen aquí, una imagen nodular en vidrio esmerilado con áreas sólidas e imágenes aéreas en el interior. Esto es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Paciente confirmado por cirugía, adenocarcinoma predominantemente lipídico con una invasión de 6 milímetros. Vemos el área sólida, las imágenes aéreas y algunos tractos que se extienden hacia la superficie pleural. Otra imagen nodular parcialmente sólida con un componente sólido y lo importante de ver acá es la retracción de la cisura. Sutil retracción de la cisura nos tiene que hacer pensar en cáncer. Y este ya es más fácil. Es un nódulo en vidrio esmerilado, parcialmente sólido, áreas sólidas, imágenes aéreas. Esto es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Por último, el adenocarcinoma invasivo mucinoso se ve como un nódulo sólido. Acá vemos una imagen nodular sólida de bordes algo lobulados que retrae un poquito el parénquima adyacente, pensar en cáncer y este paciente lo mejor es no controlarlo, sino avanzar a biopsia o a cirugía. Para resumir un poquito esta ensalada, si tenemos un nódulo en vidrio esmerilado puro, pensar en hiperplasia adenomatosa típica, en adenocarcinoma in situ no mucinoso o adenocarcinoma mínimamente invasivo no mucinoso. Todos tienen un muy buen pronóstico. Nódulo parcialmente sólido, áreas de vidrio esmerilado de áreas sólidas, puede ser el mínimamente invasivo no mucinoso, el adenocarcinoma predominantemente lipídico o el adenocarcinoma in situ no mucinoso. Y por último el sólido es el in situ mucinoso, el mínimamente invasivo mucinoso o el adenocarcinoma invasivo. El problema ¿dónde está? Cuando tenemos un nódulo en vidrio esmerilado persistente. Nosotros hacemos una tomografía computada y el nódulo persiste. ¿Por qué? Porque muchos de estos nódulos terminan siendo cáncer, o bronquiolo alveolar o antiguamente denominado bronquiolo alveolar, el 75% es cáncer. Ese 6% puede ser hiperplasia adenomatosa típica y acá está el problema. Tenemos un 19 o un 20% de pacientes que tienen neumonía organizada o fibrosis inespecífica. Entonces, por eso hay que hacer un seguimiento a ver si hay resolución de estas imágenes y no categorizarlo como que puede ser un cáncer. Como les dije antes, no existen cambios morfológicos significativos en un paciente con nódulo en vidrio esmerilado que pueda ser benigno de maligno. En aquellos pacientes que tienen un cáncer extrapulmonar y encontramos un nódulo en vidrio esmerilado, hay un alto índice de malignidad. Y pensemos principalmente en un cáncer primario de pulmón. O sea, tenemos un paciente con otro primario, hay un nódulo subsólido en vidrio esmerilado o parcialmente sólido, pensar que puede ser un cáncer y estos generalmente no son metástasis. Acá tenemos un paciente femenina de 54 años de edad con cáncer de ovario, imagen nodular subsólida, vemos vidrio esmerilado y componente sólido, esto fue un adenocarcinoma de pulmón en un paciente con un primario de ovario. El tema del crecimiento para mí es el tema más interesante y sobre todo si las políticas de screening a nivel mundial empiezan a empujar y terminamos haciendo screening de cáncer de pulmón con baja dosis también en la Argentina, es cómo ver los nódulos y cómo avanzar en el manejo de los nódulos. Primero creo que tiene que haber un manejo multidisciplinario, tener mucho contacto con el neumonólogo, con el clínico y con el cirujano
Para mí es fundamental tener charla con ellos a partir de los resultados que uno tiene. ¿Y por qué es importante saber un poquito del tema de crecimiento? Porque las imágenes sólidas tienen un tiempo de duplicación de volumen, o sea, el análisis de su malignidad, de 149 días. El nódulo parcialmente sólido, 457 días, y el nódulo en vidrio esmerilado, entre 800 y 1500 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un nódulo en vidrio esmerilado, como su tiempo de duplicación de volumen es más largo, su crecimiento es más lento, tenemos que seguirlo más tiempo. Por ende, en los nódulos subsólidos, la estabilidad de 2 años como criterio de benignidad que tenemos en los nódulos sólidos, en los nódulos en vidrio esmerilado se rompe. Y tenemos que hacer un seguimiento más largo para ver si hay un cambio en la morfología, en el tamaño o en la atenuación de estos nódulos. Como les mencioné antes, el adenocarcinoma bien diferenciado puede tener hasta un tiempo de duplicación de 1350 días. Hay que hacer cortes de 1 milímetro menores para ver si hay crecimiento pequeño en estos nódulos. Aquí tenemos un nódulo en el 2006, vidrio esmerilado sutil, ya hay aumento de la atenuación en el 2010, como vamos al 2011 ya hay aumento del tamaño de la atenuación, este nódulo hay que ir a hacer cirugía o a hacer biopsia de la imagen nodular. ¿Por qué es importante la tomografía computada? Pues la tomografía computada nos puede mostrar si hay aumento en el tamaño, aumento en la atenuación o alguna modificación en ese nódulo para tomar una conducta ante este paciente. Es importante que en aquellas lesiones reconocidas primero como vidrio esmerilado, ver si hay aumento de tamaño, aumento de los componentes sólidos o aumento de la extensión. Y la tomografía computada nos permite hacer esto. Hoy en día todavía no hay software adecuados para medir nódulos subsólidos o nódulos en vidrio esmerilado y parcialmente sólidos. Hay un software o dos que están en muy avanzado desarrollo, que no es de ninguna de las casas matrices grandes, y que están muy avanzados, y creo que se presenta la semana que viene en el europeo de imágenes torácicas, para medir masa. Porque cuando nosotros logremos medir masa de un nódulo, es lo más exacto para ver si hay aumento de tamaño o no, que en realidad es el volumen por la densidad del nódulo. Aquí vamos a mostrar un par de ejemplos en los cuales hay incremento de tamaño o atenuación. Y muchas veces es muy sutil y uno tiene que tener experiencia para poder decir si hay un cambio sutil en la atenuación o en el tamaño de estas imágenes nodulares. Y muchas veces uno, cuando se pone a informar, ya capaz informa que esto es un cáncer, pero la decisión sobre el seguimiento no la tiene el radiólogo, la tiene el médico de cabecera. Uno puede llamar, decirle me parece, no me parece, pero uno no tiene injerencia o no tiene tanta injerencia en el manejo de estos pacientes. Acá tenemos una imagen nodular subsólida en vidrio esmerilado con imágenes aéreas, ya aparece un cáncer, vemos cómo hay aumento de la atenuación, o sea, mayor componente sólido en el seguimiento en el 2013. Este paciente es interesante, seguimiento al año, en este caso nosotros lo informamos como que nos pareció un cáncer, vemos imágenes de vidrio esmerilado con componente sólido, imágenes aéreas en el interior, vemos como hay seguimiento al año, hay aumento de la atenuación de ese nódulo hay que sacarlo ya. Si bien la sobrevida es muy buena y a largo plazo es extremadamente buena, no tenemos por qué dejar a un paciente que está creciendo el componente sólido. En este caso también una imagen nodular subsólida, áreas de mayor atenuación con áreas de menor atenuación. Vemos al año como hay aumento de ese componente sólido de esta imagen tumoral y hay que hacer resección de esta imagen nodular. A veces es difícil y es muy importante tener los estudios previos, ya sea en el PACS o que el paciente traiga los estudios previos. Yo particularmente no informo estudios si sé que tienen previos hasta que no me los traigan, porque muchas veces puedo cometer errores. Y otra cosa que también creo que hay que tener como enseñanza es no buscar el previo, si el paciente tiene muchos previos, compararlo con los anteriores, digamos, de mayor data. Porque en este caso, por ejemplo, tenemos una imagen nodular en vidrio esmerilado que creció poquito y cuando vamos al 2010 ya hay mayor atenuación y mayor crecimiento. Si yo comparo el 2010 con el 2009, puede ser que el cambio sea muy sutil y yo no le dé tanta importancia. Cuando yo voy a comparar el 2010 con el 2007 hay un cambio significativo y hay que darle la importancia que tiene este crecimiento de tamaño y de atenuación. Por eso es muy importante en las imágenes nodulares ir a buscar para atrás en estudios previos, que el paciente vaya, los busque, se rompa la cabeza, pero es por su beneficio. Este caso también es un caso interesante, es una imagen nodular cavitada,
componente sólido, vemos como en el seguimiento hay mayor aumento de la atenuación y tamaño, fue en adenocarcinoma de pulmón. En este caso, que mostré antes, vemos como en este caso hay una imagen nodular con retracción cisural, vemos el componente en vidrio esmerilado con el componente sólido. Nosotros planteamos un proceso primario a esta altura, el paciente volvió, seguimos planteando lo mismo y el médico le pidió un PET-CT, que en este caso la indicación está en el límite, y ahora les voy a explicar por qué después, y vemos que era un adenocarcinoma de pulmón. Es importante también tener en cuenta lo siguiente, el valor pronóstico del vidrio esmerilado. Si el nódulo subsólido o parcialmente sólido tiene un gran componente en vidrio esmerilado, el pronóstico del paciente es mejor. El porcentaje de vidrio esmerilado tiene buena correlación con la extensión del crecimiento lipídico, no tanto con el crecimiento invasivo. El adenocarcinoma, que se presenta como nódulo en vidrio esmerilado puro o nódulo parcialmente sólido con un componente de vidrio esmerilado mayor al 50%, generalmente no tiene adenopatías o recurrencia posquirúrgica. O sea, si tenemos un nódulo parcialmente sólido, es mejor tener uno que tenga mucho componente en vidrio esmerilado. El manejo de los nódulos creo que es, para esta charla que tiene mucho componente clínico, es algo muy interesante porque es algo que se va a empezar a manejar y se charla mucho con los neumonólogos y con los cirujanos torácicos. Esta es la guía de recomendación de Fleischner sobre nódulo subsólido. Lo que plantea Fleischner es que al nódulo en vidrio esmerilado menor o igual a 5 milímetros no hay que hacer seguimiento. El nódulo en vidrio esmerilado mayor a los 5 milímetros o nódulo parcialmente sólido con un componente sólido menor a los 5 milímetros hay que hacer un seguimiento a los 3 meses y si sigue igual, hacer un seguimiento anual por lo menos por 3 años. Si en este periodo de aumento del tamaño, aumento de la atenuación o un componente sólido nuevo, quiere decir que tiene un riesgo de malignidad y hay que tomar una conducta más agresiva. El nódulo parcialmente sólido con un componente sólido de 5 milímetros o más, hay que hacer seguimiento a los 3 meses. Si se sigue, considerar maligno, biopsia o cirugía. Acá quiero hacer un paréntesis porque es importante a mi entender. Las guías son de gran apoyo para la gente en general, pero el problema que surge de las guías cuando uno conoce las imágenes y ve que la imagen ya le llama la atención que puede ser un cáncer, creo que hay que olvidarse un poco de las guías y decir, esto es un cáncer o esto me parece que es un cáncer, tomar una conducta. Esta es la guía de la CCP, porque todas las sociedades están tratando de tener una guía distinta y se empiezan a pelear una a otra, tema de egos también, entonces una sociedad trae una guía, la otra otra. La de la SCP, de nódulo subsólido, es al nódulo subsólido en vidrio esmerilado, menor a 5 milímetros, no hacer control. El nódulo subsólido, no sólido, en vidrio esmerilado, mayor a los 5 milímetros, control anual por 3 años. El que es parcialmente sólido, si tiene un componente sólido menor a 8 milímetros, hacer control 3, 12, 24 y después anual cada 3 años. Y el que tiene más de 8 milímetros, hacer 3 meses y PET. Todo esto es muy complejo y yo quiero tratar ahora de explicarles cuál es mi posición al respecto y un poco basado en la clasificación de hace 2 semanas, que hay una nueva clasificación que se llama Lung-RATS, como tenemos la BRATS de mama, ahora para complicarnos la vida traemos Lung-RATS a pulmón, sobre todo pensando en el screening. Y hay una posición que es la siguiente. A mi entender, y por mi experiencia, los nódulos en vidrio esmerilado menores a 5 milímetros, más que no hacer seguimiento, recomendaría hacer un seguimiento a larga data, o sea, a los 2 años. ¿Por qué? Y como les voy a mostrar ahora. Yo tengo un nódulo menor a 5 milímetros, yo no sé en qué parte de la curva de crecimiento lo estoy agarrando. Y si ese nódulo está en la parte de crecimiento, ¿yo por qué no le voy a hacer seguimiento? Le tengo que hacer por lo menos un seguimiento a 2 años para quedarme tranquilo de que esa imagen nodular no ha crecido. Con respecto a los nódulos de vidrio esmerilado mayor a 5 milímetros o con un componente sólido mayor a los 6 milímetros, en vez de hacer un seguimiento tan corto, hacer un seguimiento a los 6 meses o al año, que eso me permite no irradiar tanto al paciente. Como estas lesiones no crecen tan rápido, no me va a crecer, no voy a tener ningún cambio tan rápido. Y si estas lesiones resuelven, yo voy a ver la resolución de las lesiones en 6 meses y no irradiándolo tan temprano. ¿Cuál es el problema de esto? La ansiedad del paciente, la ansiedad que transmite el paciente y todo, que hay que manejarla y no la manejamos nosotros.
Pero creo que tenemos que tratar de hacer algún seguimiento un poquito más largo porque no tienen tanto cambio estas imágenes y no es necesario hacer un seguimiento tan corto. Y esto es lo que les mostraba antes, nódulo en vidrio esmerilado pequeño en 2010, menor a 5 milímetros, vemos cómo hay aumento en el 2011 y en el 2012 hay aumento del nódulo en vidrio esmerilado con una pequeña área de mayor atenuación. Esto va un poco a favor de lo que nosotros con un grupo estamos tratando de plantear, que a los nódulos menores a 5 milímetros le hagamos un seguimiento a más largo plazo. Este es otro paciente con un nódulo en vidrio esmerilado, vemos que no hay crecimiento a los 3 meses, no hay crecimiento al año y vemos que hay crecimiento a los 3 años y fue un adenocarcinoma in situ y este es un caso cortesía de Matías Procop, que es la persona que está encargada del Nelson, que es uno de los principales trials de screening que hay hoy en el mundo. Y un poco lo que planteamos es que hay que tener cuidado con estas imágenes en nódulo en vidrio esmerilado, sobre todo porque hay que hacer un seguimiento no tan cercano, pero un seguimiento al fin, por si hay alguna modificación y entre esa modificación tomar una conducta. Y ahora pongo cuidado con el uso de PET. Antes voy a aclarar que nosotros hacemos PET, tenemos PET, o sea, yo no estoy en contra del PET, pero yo creo que el PET tiene que ser utilizado en forma adecuada. Y lo más importante es que las indicaciones deben ser las adecuadas. ¿Y por qué? Cuidado con el uso de PET, porque si nosotros tenemos nódulos en vidrio esmerilado, como vimos antes, la sensibilidad, la especificidad y el grado de certeza del método es muy bajo. Entonces, pedir un PET a un nódulo en vidrio esmerilado puro no tiene ningún tipo de sentido, porque el paciente va con un estudio y vuelve con el mismo resultado. Y un poco va basado en esto. El SUV de un paciente con un bronquiolo alveolar, un adenocarcinoma in situ, es muy bajo. Entonces, cuando va el paciente viene con un falso negativo de ausencia de captación del radiotrazador en el PET y no me aporta un valor a mí como diagnóstico. Particularmente mi pensamiento acerca del PET en nódulo de pulmón es que no sirve para el nódulo de per se, sirve para estadificar el cáncer de pulmón. Con un paciente que creemos que es un cáncer, puede estadificar la lesión. Particularmente yo empecé a hacer PET en el 99, cuando el nódulo era la gran indicación del PET. Yo creo que la indicación del PET es el nódulo, pero para estadificarlo. Acá vemos que en el adenocarcinoma con figura de bronquiolo alveolar el SUV es más alto, sobre todo por el componente sólido que pueden tener. Acá les muestro un par de ejemplos, paciente con esta imagen nodular en vidrio esmerilado con pequeño colapso alveolar, vemos el vidrio esmerilado, vemos ausencia de captación del radiotrazador, o sea, no me brindó mucho más que lo que yo tenía aquí. En este caso lo que hay que hacer es hacer un seguimiento a largo plazo o hacer un seguimiento a estos pacientes más que pedir un PET-CT. En este caso también tenemos una imagen nodular subsólida con un componente pequeño sólido, imágenes aéreas y vidrio esmerilado. Vemos la ausencia de captación del radiotrazador en este paciente y realmente tampoco tiene tanta utilidad el estudio. Empieza a tener utilidad el estudio cuando la lesión es parcialmente sólida y tiene un componente sólido mayor al 50%, o algunos dicen mayor a los 8 milímetros. ¿Por qué tiene importancia ahí? Por lo que vemos es la estadificación. Se dice que estos pacientes con nódulo parcialmente sólido, con un componente sólido grande, tienden o pueden, en un porcentaje que va del 10 al 25%, diseminar a distancia. Entonces, por eso tiene utilidad el PET-CT, para ver si hay diseminación en algún otro órgano en pacientes que tienen un nódulo parcialmente sólido con un gran componente sólido. En este caso vemos un paciente con una imagen que por tomografía computada ya nos parece un cáncer. Vidrio esmerilado, áreas sólidas, imágenes aéreas en el interior, lo mismo con vidrio esmerilado. En este caso el paciente no tenía ningún tipo de captación en el resto del cuerpo. Y aquí vemos como en el PET tampoco hay aumento de captación en la parte sólida en este caso. Otro paciente, el último, vemos como un nódulo subsólido con un gran componente sólido, tampoco tenía captación en el resto del cuerpo y se ve el aumento de captación a nivel de la porción sólida de esa imagen parcialmente sólida. Esta es la misma paciente y donde vemos el componente en vidrio esmerilado con crecimiento lipídico con el componente invasivo que es la porción sólida. Para terminar, y me parece algo que todavía en la Argentina no está y si seguimos con problemas con las importaciones no lo vamos a tener nunca, es los marcadores prequirúrgicos de estas lesiones. Se está planteando tener coils de platinos o localizadores espiralados de alambre
para ir a buscar estas lesiones y marcarlas. Porque uno de los grandes problemas que tienen los cirujanos es que cuando entran son nódulos muy sutiles en vidrio esmerilado y no los encuentran. Entonces se le van y no los tienen marcados para la cirugía. Creo que con estos marcadores y pudiendo marcar la lesión antes de la cirugía vamos a encontrar mucho más fácil estas imágenes nodulares y el resultado va a ser mucho mejor. Otros problemas que tenemos hoy es que la clasificación patológica, muchos de los patólogos todavía no la tienen tan clara y se necesita un aprendizaje grande por parte de los patólogos que hagan pulmón para poder informar con esta nueva clasificación. Y por último, para resumir, les muestro de nuevo imagen nodular en vidrio esmerilado, hiperplasia adenomatosa típica, imagen en vidrio esmerilado con un sutil componente sólido de colapso alveolar, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma mínimamente invasivo con áreas sólidas y vidrio esmerilado, y un predominantemente lipídico donde hay más componente sólido que vidrio esmerilado en este caso. Para finalizar, solo llévense 2 o 3 cosas de esta charla. El nódulo subsólido persistente, sobre todo el parcialmente sólido, tiene mayor índice de malignidad que el nódulo sólido. El nódulo subsólido corresponde frecuentemente al espectro de adenocarcinoma. No existen características tomográficas para diferenciar el nódulo en vidrio esmerilado benigno del maligno. Y esto es importante, el nódulo subsólido presenta un tiempo de duplicación de volumen más largo, por ende el criterio de 2 años de estabilidad que tenemos en los nódulos sólidos no es aplicable a los nódulos subsólidos. Y por último, esto es muy importante, que todas son guías que se proponen para manejo, pero también hay que tener en cuenta otras variables, como la edad de los pacientes. No es lo mismo encontrar un nódulo parcialmente sólido en una señora de 85 años que en un paciente de 60. O sea, ciertas cosas es importante y en las guías eso no se marca. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno va a atender a un paciente con estos hallazgos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que fue brillante tu disertación. Hemos aprendido un montón de cosas. Espero que las sigamos recordando, que es lo más difícil. Vamos a continuar. La doctora Carrascosa está viniendo. Vamos a continuar ahora. Vamos a aclarar que las preguntas las vamos a hacer luego que terminen todos los disertantes. Vamos a continuar ahora con el rol de la imagen y del intervencionismo percutáneo en la hemorragia digestiva aguda grave. Esta clase va a estar dada por el doctor Roberto Villavicencio, quien es médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en radiología del Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, certificado profesional como médico especialista en diagnóstico por imágenes del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Buenos Aires de Medicina y director médico de Diagnóstico Oronio, consultor en diagnóstico por imágenes e intervencionismo en el Sanatorio Parque y Sanatorio de Niños. Doctor, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han acercado hasta aquí. Les agradezco en nombre de todos. También quiero hacerlo a OSDE, que me ha permitido estar con colegas tan relevantes como Santiago, como César y como Patricia. Realmente la charla anterior fue muy buena. Así que bueno, no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias. Vamos a presentar la primera placa, es la anterior, pero bueno, no importa. La hemorragia digestiva aguda es gracias. Es el tema que elegí. Creo que es un tema altamente importante. Vamos a ver la incidencia que tiene. Y realmente lo más significativo es el rol del médico radiólogo, que no tenía en el pasado y que ahora, a través de la metodología, especialmente de la tomografía multicorte, va a ocupar un protagonismo especial en el conjunto de médicos que son convocados para abordar esta enfermedad. La hemorragia digestiva aguda, y principalmente la grave,
es un evento que requiere del concurso de un equipo médico, de un equipo multidisciplinario en el que está el médico internista, en el que está el gastroenterólogo endoscopista entrenado con criterios terapéuticos, donde está el médico radiólogo, imagenólogo, el médico radiólogo intervencionista y el cirujano. La conjunción de estos médicos van a abordar esta patología que es por lesión en el tubo digestivo, erosión o la presencia de un tumor que produce un sangrado arterial o venoso en el interior del tubo digestivo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un plan diagnóstico y pronóstico y un plan terapéutico. Pero a diferencia, por ejemplo, en la charla anterior del nódulo pulmonar, el abordaje es simultáneo en el tratamiento. Porque esta enfermedad descompensa al paciente de tal manera que es tan importante el diagnóstico de hemorragia, que es sencillo al visualizar en hemorragia digestiva aguda la sangre, ya sea a través de hematemesis, a través de rectorragia, de hematoquesia, de enterorragia, sino la estabilización y reposición. Hay que actuar en conjunto para poder ir resolviendo la patología de sangrado de este paciente. El gastroenterólogo endoscopista cumple un rol importantísimo, es el estudio de elección la endoscopía para el diagnóstico y para la terapéutica en la mayoría de los casos. El imagenólogo es llamado cuando la endoscopía fracasa y en esos casos, fundamentalmente en aquella hemorragia baja de origen desconocido, es donde podemos realmente hacer un aporte significativo. La ubicación marca de alguna manera la hemorragia alta por arriba del ángulo de Trace y la hemorragia baja por debajo. La ocurrencia de la hemorragia aguda y aguda grave tiene la característica de todas las hemorragias del tubo digestivo de ser intermitente en la mayoría de los casos. Y obviamente la recurrencia. El origen puede ser conocido y puede ser desconocido. A través de la endoscopía baja especialmente en los casos de hemorragia aguda grave, es sumamente dificultoso porque vamos a encontrar todo el intestino grueso, en este caso, teñido con sangre y a su vez materia fecal, porque el paciente en estos casos no está preparado adecuadamente. Abajo ustedes ven que se prende y se apaga. Todo esto es posible siempre y cuando los médicos que concurren a este equipo multidisciplinario estén capacitados, estén adecuadamente entrenados y lo más difícil de todo, que estén disponibles. El paciente debe ser abordado en el momento que tiene el evento. No se pueden ocurrir dilaciones. Y esto es lo más difícil de todo. Muy bien. La hemorragia digestiva es grave cuando el paciente pierde volumen de sangre mayor a 1.7 litros, tiene una frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto y su presión arterial es menor a 60 milímetros de mercurio. La siguiente, no, para atrás, la siguiente. No. Hay un problema con el... El paciente en general está en shock hipovolémico, tiene estupor, palidez extrema y anuria. La siguiente. Tiene una anemia aguda con un hematocrito menor a 30 y unos glóbulos rojos menor a 2.500.000. La necesidad de transfundir 2 litros de sangre en las primeras 24 horas hasta restablecer el equilibrio hemodinámico. La incidencia anual de hemorragia digestiva superior para la mayoría de los autores de la bibliografía repasada es 40 a 150 episodios de hemorragia digestiva aguda por 100.000 habitantes y la inferior, notablemente inferior, entre 20 y 27 cada 100.000 habitantes. En el 75% de los casos la hemorragia digestiva cesa espontáneamente. El 25% recurre y tiene un rango de mortalidad entre el 3.5% y si recurre más del 23%. La siguiente. ¿Hay algún problema con la proyección? Muy bien, si vamos a la provincia de Santa Fe y lo proyectamos, va a haber entre 2.000 y 5.600 hemorragias digestivas altas, con una predominancia de la hemorragia digestiva alta como se ve casi más del doble. En general, la hemorragia digestiva alta está causada por síndrome varicial o por lesiones gástricas agudas, ya sea erosiones o úlceras. Y las hemorragias digestivas bajas, mucho más infrecuentes, fundamentalmente por divertículos y angiodisplasias del colon.
Aquí vemos en la República Argentina, para que tenga una dimensión de la que sigue, estamos viendo que va a haber entre 240 y 708.000 eventos. Esto es muy importante para que ustedes vean la magnitud de presentación de esta enfermedad. La que sigue. Muy bien. En el 85% de los casos de la presentación, ya sea alta o baja, un diagnóstico endoscópico va a resolver el problema. Pero hay un 15% de pacientes que la hemorragia va a ser de origen oscuro, que es definida como el sangrado persistente o recurrente sin etiología a pesar de la evaluación endoscópica. No tocamos acá la oculta porque corresponde a una hemorragia digestiva crónica. La siguiente. Aquí vemos las distintas imágenes diagnósticas que se pueden utilizar, desde la radiografía directa de abdomen, la ecografía Doppler, la radiografía contrastada, prácticamente no se utilizan. La medicina nuclear, que hace unos años era el procedimiento más sensible, que permitía hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva activa con un débito de 0.2 milímetros minutos. Y la angiografía, que podía demostrar un sangrado activo de 0.5 milímetros por minuto. Se podía conocer a través de la angiografía el origen, la probable etiología del sangrado y también establecer la terapéutica. Esa es la ventaja del intervencionismo. Pero es mucho más el abordaje simple a través de la tomografía multicorte, prácticamente solo necesita la administración de sustancia de contraste, la siguiente, y vemos que la sensibilidad es mayor a la de la angiografía y casi igual a la de medicina nuclear. Actualmente prácticamente no utilizamos medicina nuclear. Todos los diagnósticos de hemorragia digestiva aguda, grave, los hacemos a través de la tomografía computada. Esta tomografía computada multicorte está disponible en la mayoría de las instituciones sanatoriales, tanto privadas como del Estado, de tal manera que no hay impedimento para la realización de este examen. La que sigue. Aquí vemos con medicina nuclear, había 3 tipos de estudios para realizar, que la gammagrafía tecnesio 29 con pertenenciato, que se elimina por la mucosa gástrica. De los 3 procedimientos, el resto es con sulfuro coloide y con hematías marcados, es el que más usamos, siempre y cuando se trate de una hemorragia digestiva de un paciente joven. ¿Por qué? Porque ese paciente joven habitualmente está sangrando por la existencia de un divertículo de Meckel con mucosa gástrica ectópica. Entonces es el único caso que ante la sospecha clínica de esa eventualidad utilizamos la gammagrafía en lugar de la tomografía computada multicorte. La siguiente. Estos 2 procedimientos los dejamos únicamente, como vamos a ver, para los casos en que haya una contraindicación del examen de tomografía multicorte. La siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, en la diapositiva superior izquierda, vemos la eliminación del radiofármaco por el estómago y por, en este caso, la mucosa gástrica ectópica. Aquí ven el estómago, la mucosa gástrica ectópica. Y acá, cómo se acumula el radioisótopo en esta parte de la región pelviana que corresponde al ilion distal, donde hay una formación diverticular, el divertículo de Meckel, y el divertículo de Meckel, acá se ven las válvulas conniventes del intestino, y acá se ve la área gástrica ectópica, que es la que produce el sangrado. La siguiente. Muy bien. La angio-TC multicorte o multislice permite hacer un estudio muy rápido, una adquisición entre 9 y 12 segundos, de tal manera de hacer un barrido de toda la zona a explorar, en este caso del diafragma hasta el pubis, en aproximadamente 20 segundos o menos, y repetir secuencialmente para cubrir el tiempo inicial, una inicial sin contraste, la segunda, una con contraste arterial entre los 20 y 25 segundos, una a los 45 segundos para el tiempo venoportal y una alejada a los 2 o 3 minutos. Se hace un bolo de sustancia de contraste y se toman estas 3 fases. Obviamente hay que tener especial cuidado para no hacerlo en aquellos pacientes que tengan una debilidad en su función renal. La siguiente. El SPECT-CT está limitado exclusivamente para aquellos pacientes que haya una contraindicación al iodo, y en este caso tenemos la sumatoria de la tomografía multicorte con la imagen de medicina nuclear.
Se ven tanto en cortes axiales como cortes coronales y sagitales. Acá, por ejemplo, en el tórax se ven los dos ventrículos con el radiofármaco, la aorta torácica, y en el abdomen vemos la aorta abdominal y radiofármaco, en este caso, en la luz del intestino delgado. La resonancia se puede usar, es bastante engorrosa, solamente se puede hacer en los periodos interhemorrágicos, en los casos únicamente en que esté contraindicado la administración de contraste iodado. La que sigue. Esto es lo que se ve con tomografía multicorte, realmente es superior a lo que nosotros podíamos hacer con un catéter selectivo en el tronco celíaco, con la arteria mesentérica superior o inferior. La siguiente. ¿Cuál es la semiología radiológica que tenemos que analizar? Los signos directos, por imágenes de TC multicorte, es la extravasación de contraste a la luz del tubo digestivo. Estamos en presencia de una hemorragia digestiva activa. Los signos indirectos son opacificación del espacio fuera de la luz, que son los divertículos, masas vasculares, acúmulos granulosos y venas de drenaje precoz en angiomas y angiodisplasias, hiperemia de la pared en enteritis y colitis, vascularización, neovascularización en el caso de tumores y pseudoaneurisma o fístula arteriovenosa en los casos de trauma abdominal. La siguiente. Ustedes van a ver aquí, esta es una angiografía, una arteriografía selectiva de la arteria mesentérica superior, esta es la arteria cólica derecha, y en la parte marginal se va a observar que primero se llena el divertículo y el divertículo luego pasa el contraste a la luz del tubo digestivo. Acá está la imagen quieta, acá está la imagen funcionando. Esto que era patrimonio, esto debe tener unos 15 años esta arteriografía. La siguiente, hoy lo podemos hacer directamente, la siguiente, a través de la tomografía multicorte. Ustedes ven ahí el punto de sangrado, la extravasación, la siguiente. Aquí lo ven, aquí la imagen dinámica, por favor de nuevo. Aquí se ve claramente. La siguiente. Es decir, tenemos el divertículo que se llena, vuelca rápidamente la sustancia de contraste a la luz intestinal. La siguiente. La causa más común de hemorragia digestiva baja en términos de lo que estoy mencionando, que es la hemorragia digestiva aguda grave, son los divertículos en el 15%. Aquí, como toda la hemorragia digestiva, se produce el stop en el 80% de los casos, hay que ser muy prudente en las determinaciones de estos pacientes, y el 20% puede recurrir, como se dijo, en situación más grave de morbimortalidad para el paciente. La ectasia vascular, el 15% de los casos, y el cáncer de colon también puede sangrar con una incidencia menor. La siguiente. Aquí vemos una paciente mayor que vamos a ver, este es el estudio sin contraste, esta es la parte arterial, esta es la venoportal y esta la tardía. Entonces vamos a ver que en el colon hay opacificación inicial de la pared y se vuelca la sustancia de contraste a la luz intestinal. En la TAC directa se puede ver sangre fresca en el colon que tiene una densidad levemente superior. La siguiente. Y aquí lo vemos en cortes coronales, perfectamente bien, cómo fácilmente se hace el diagnóstico de la lesión activa, en este caso en el colon derecho. La siguiente. Aquí vemos en distintas imágenes detenidas, cómo se ve perfectamente la lesión. Antes de la inyección de sustancia de contraste, donde vemos una mayor atenuación o mayor densidad dentro de la luz intestinal, de hemorragia fresca, y la sustancia de contraste dentro de la luz. En este caso fue intervenido quirúrgicamente, está bien, con una hemicolectomía derecha, acá está la pieza operatoria del colon derecho, y está introducido el endoscopio por aquí arriba, y aquí un catéter en la arteria iliopendiculocólica, con azul de metileno. La siguiente. Iluminando el intestino, estamos viendo, por un lado, por el endoscopio, las lesiones angiodisplásicas en la mucosa, y por transiluminación, al prender el endoscopio, las características de la misma. La siguiente. Muy bien. Eso es la parte diagnóstica. Es sencillo, la tomografía tiene altísima sensibilidad, entre 1,25 y 1,29% en el momento de estar activo, o sea, tiene que tener un débito de salida de sangre que sea superior a 0,304 milímetros por segundo. Aquí lo que estamos viendo es el cuadro. La hemorragia digestiva
el primer abordaje es endoscópico, tanto para diagnóstico como para terapéutica. Si la hemorragia está controlada, va a tratamiento médico. Si no es controlada, pueden pasar dos cosas, que recidiva o que la paciente no es controlada, entonces va por su inestabilidad hemodinámica y no poder detener la hemorragia con la endoscopía y otras terapéuticas, a la terapéutica endovascular. Y termina, si es controlada, en tratamiento médico, y si no lo es, en estos casos bien seleccionados, a cirugía. La siguiente. En el año 1973, con el doctor Picabea, empezamos nuestra experiencia en radiología vascular abdominal. Pasaron 41 años y hoy vemos que todo lo que hicimos se hace fácilmente en diagnóstico con la tomografía multicorte. Mejor, yo diría, mucho mejor. Sin embargo, hay casos en los que somos llamados a intervenir desde el punto de vista terapéutico y lo hacemos a través del catéter, inyectando partículas de espongostán, poniendo COIs en forma hiperselectivas o, la siguiente, distintos tipos de sustancias, partículas calibradas de polivinil alcohol, o cianocrilato, que a través de técnicas coaxiales de catéter, muy parecida a la navegación neurovascular, se introducen distalmente a la arteria de origen, muy próximo al sitio de sangrado. La siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, en una fase arterial, la aorta, el comienzo del tronco celíaco, la arteria hepática, y aquí vemos un sangrado muy intenso en la luz del duodeno. Aquí cómo se acumula la sustancia de contraste. En la arteriografía hiperselectiva, esta es la arteria gastroduodenal, la pancreática duodenal superior, se observa la hemorragia en este sitio. La siguiente. Y aquí vemos cómo está la obstrucción y la bloqueo de la extravasación de sangre. La siguiente. Aquí vemos un síndrome varicial, paciente con una cirrosis, un hígado multinodular, un eje esplenoportal con presencia de venas cortas y esofágicas dilatadas a través de la coronaria, unas arterias gruesísimas, tanto mesentérica como esplénica. Fíjense en el corte tomográfico, prácticamente rodeando al esófago se ven todos círculos de las varices esofágicas, que son estas. La siguiente. Evidentemente, los estudios endoscópicos son los más importantes y resuelven el problema casi en la mayoría de los casos, ya sea a través de las distintas tecnologías endoscópicas, ya sea la escleroterapia o la aplicación de bandas. La siguiente. Hay casos en que se debe recurrir al shunt intrahepático portosistémico transyugular. Lo que pasa es que el hígado cirrótico tiene una fibrosis y esclerosis muy importante que no deja pasar la circulación portal hacia las venas hepáticas o venas suprahepáticas. Lo que se hace por vía transyugular es colocar un catéter en la vena yugular, atravesar el trayecto hasta llegar a la vena porta y de esta manera, como antes se hacía el shunt porto-cava, en este momento se hace un shunt vena porta, vena suprahepática, que alivia la hipertensión portal y al mismo tiempo puede, si se necesita, producir la embolización de la vena coronaria estomáquica y las distintas venas que pueden estar sangrando. La siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se introduce el catéter, vena hepática o suprahepática, vena porta, aquí vemos la vena coronaria con varices esofágicas, se introduce un balón, se labra el parénquima hepático, se dilata y luego se pone un stent expandible. La siguiente. Aquí vemos el stent, la que sigue. Y aquí vemos el cateterismo de la vena coronaria, con la embolización de las venas dilatadas y la permeabilidad del shunt porto-vena suprahepática. La que sigue. El catéter, acá está el stent, acá está la vena dilatada, acá está el sitio de embolización, la siguiente. Y aquí vemos cómo es habitualmente el shunt entre la porta y la vena hepática. La siguiente. Muy bien, vamos a volver al divertículo. Como habíamos comentado, se tiñe primero la luz del divertículo. Habitualmente hay un pequeño pedazo de materia fecal sólida en el interior, esto es lo más característico, y cómo la sangre, en este caso visualizada por el medio de contraste, va hacia la luz. Este paciente tuvo una hemicolectomía derecha por la presencia del divertículo.
Hoy, obviamente, por todo lo que expliqué, la que sigue, se puede proceder a una embolización selectiva, como en este caso, acá está el sitio de hemorragia, acá se ven los autras colónicos y el divertículo con contraste, el contraste fuera de la luz, y acá la embolización endovascular. La que sigue. Aquí vemos una ectasia vascular de colon derecho a través de la técnica de multicorte. Aquí vemos por vía endoscópica la misma imagen. Aquí el estudio angiográfico, cómo se ven estos vasos dilatados en el sitio que corresponde exactamente a lo que se ve en la tomografía multislice. La siguiente, y aquí con técnica de navegación coaxial, nos introducimos bien distal en la arteria iliopendiculocólica, muy próximo a donde está la malformación, que es esta que está aquí. Acá se ponen los coils, la siguiente. Y acá tenemos el paciente antes de la intervención y después de la intervención post-embolización. El paciente no necesita de hemicolectomía en los dos últimos casos, ni por divertículo ni por la existencia de la malformación vascular. Para terminar, reitero, este es un abordaje multidisciplinario. Intentamos que los pacientes no lleguen a cirugía porque puede resolverse el problema con técnicas menos agresivas, como son las técnicas endoscópicas o las técnicas vasculares. La siguiente. Sin embargo, hay algún grupo de pacientes que va a cirugía, cada vez menos, pero que llega a la cirugía. La opción quirúrgica es cegar, si se llega a una resección segmentaria dirigida y limitada, y no ir a una colectomía total y a un abordaje desconocido de la patología del paciente. La que sigue. La cirugía, como dije, está muy limitada hoy, y hay casos muy especiales, sobre todo en alguna patología de intestino delgado, donde no podemos hacer el diagnóstico, y hay una metodología que implementamos hace muchos años con el doctor Chirife, la siguiente, que es la transiluminación en el acto quirúrgico cuando los hallazgos radiológicos y angiográficos son negativos, y se puede ver, como en este caso, un angioma en la pared del intestino delgado en la enteroscopía intraoperatoria. Ese es un pequeño jalón en la pared del intestino y se introduce un endoscopio. El actor principal en el diagnóstico ha sido la tomografía computada en los últimos años. Realmente nos ha resuelto muchas de las ansiedades que teníamos con estos pacientes, y tener un equipo entrenado de radiología vascular intervencionista para resolver aquellos casos en que la indicación sea precisa. ¿La que sigue? Hace unos años vino al país Philip Anthony Musgrove, que es un especialista en medicina sanitaria. Él vino acá a dar una serie de conferencias, tuvo la mala suerte de hacer un viaje a las cataratas del Iguazú, y el gomón en que iba se dio vuelta y falleció. Pero dejó una enseñanza muy importante en el país, y que yo trato de reflejarla como parte final de la charla. Y él decía: cuando yo llegué al mundo, la medicina era mucho más artesanal. El ojo clínico sigue siendo fundamental, pero hoy el equipamiento y la tecnología permiten reemplazar presunciones con información. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, doctor, la verdad una disertación impecable, muchísimas gracias. Es un placer asistir a una clase como la que dio. Vamos a hacer algunas preguntas mientras se prepara la disertación de la doctora Carrascosa, que literalmente vino volando desde Buenos Aires y desde el aeropuerto hasta la filial. Muchas gracias, doctora. No sé si tenemos alguna pregunta en el auditorio. En el interior.